Hola, continuando con los videos de cinemática y movimiento en una dimensión, pues vamos a ver ahora lo que es el desplazamiento y la distancia. Bueno, en videos anteriores ubicamos la posición de un objeto teniendo un sistema de coordenadas o teniendo un origen. A partir de ahí ubicamos la posición, como estamos hablando en una dimensión, la posición X en metros o en centímetros, depende de las unidades de medida que te convenga, considerando el tamaño o la escala de tu sistema. Bueno, a partir de eso vamos ahora a definir el desplazamiento y la distancia de un objeto. Y la distancia de medida, tal vez, del desplazamiento de un objeto. Bueno, la primera definición que tenemos entonces, le llamamos al desplazamiento de una partícula, y pues simplemente es el cambio de la posición, desde una posición inicial a una posición final. Entonces, para medir ese cambio, lo único que tenemos que hacer es restar la posición final, medida en metros o en centímetros, menos la posición inicial, medida en metros o en centímetros. Recuerden que la posición se mide en metros, tenemos una posición, después tenemos una posición diferente, y pues a esta x final menos x inicial le llamamos desplazamiento, y lo vamos a denotar con esta letra griega delta, así que le vamos a llamar delta x al desplazamiento de un objeto o de una partícula. Bueno, aparte del desplazamiento, también vamos a medir la distancia. Y la distancia pues es la longitud, medida en metros o en centímetros, o de cualquier otra unidad de medida de longitud. Es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula. Por supuesto, también es como medirlo en metros. Vamos a utilizar la letra D para ubicar la distancia, y es medida en metros. Así que la longitud, es decir, vamos a medir ahora, trazamos la trayectoria del objeto y medimos la longitud. Noten que hablando de esta manera, al medir la longitud de una trayectoria, no estamos hablando de si tenemos un signo positivo o negativo, como pasa con la posición. Notemos que entonces la distancia siempre va a ser positiva, no importa si nos movamos para adelante, si nos movemos para atrás, si nos movemos para arriba o para abajo, no hay ningún problema en la distancia. El kilometraje, por ejemplo, de un automóvil, pues solamente avanza, ¿de acuerdo? No tiene numeritos negativos. Entonces el kilometraje de un automóvil o de una motocicleta es positiva todo el tiempo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y pues el ejemplo nos dice calcular el desplazamiento y la distancia recorrida por el automóvil de la figura 3 de los puntos A al C del video pasado. Así que, bueno, vamos a recordar cuáles serán los puntos A y C del ejemplo pasado. Vean entonces que el punto A y C, el punto A tiene como ubicación el tiempo vale 0 y la posición vale 30 metros. El punto C son 20 segundos y lo que nos interesa, 38 metros. Entonces el punto A son 30 metros y el punto C son 38 metros. Avancemos entonces en el ejemplo que vamos a resolver. Vamos a medir entonces el desplazamiento de la distancia recorrida. Hagámoslo entonces. Con respecto a la posición es muy sencilla, no tenemos que restar la posición final, la posición inicial, pero la posición final son 38 metros, que era en el punto C, y la posición inicial era 30 metros en el punto C. Entonces, el desplazamiento del punto A al punto C son 8 metros al hacer esta resta. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con la distancia. Recuerden que tenemos que medir poco a poco la longitud de la trayectoria. Y pues del punto A al punto B, recuerden que recorre 22 metros. Y del punto B al punto C, 14 metros. Eso es fácilmente notable. Regresando a la tabla. Vean que si restamos 52 menos 30, nos da 22 metros. Y luego, si restamos al 52, le restamos 38, pues, ¿cuánto nos da? Déjenme sacar la calculadora para no equivocarme.
Déjenme ponerla acá arriba y pues no necesitamos el modo avanzado, con el modo básico es más que suficiente para poder hacer las restas. Noten entonces que del punto A al punto B lo que se recorre son 52 menos 30. Entonces se recorren 22 metros. Después del punto B al punto C, pues se recorren 52 menos 38, se recorren 14 metros. ¿Ok? Entonces del punto A al punto B se recorre 22 metros y del punto B al punto C se recorren 14 metros. Eso es lo que me interesa nada más. Lo que me interesa a la hora de hacer las operaciones. Entonces, vamos rápidamente a nuestro ejemplo. Ya calculamos la posición, pues ahora calculemos la distancia. Y fue lo que habíamos calculado, ¿no? 22 metros más 14 metros, pues eso nos da 36 metros. Entonces noten que la posición y el desplazamiento, perdón, la distancia y el desplazamiento, pues no necesariamente son los mismos. Ponemos aquí los datos para que se puedan notar de manera más fácil. Y pues, bueno, habrá ocasiones en las que la distancia y el desplazamiento son iguales, pero no siempre es así. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con no confundir distancia con desplazamiento. A veces son iguales, pero no siempre es el caso. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro y se note con más énfasis qué tan diferentes podrían ser la distancia recorrida y el desplazamiento de un objeto. El siguiente ejemplo nos dice, un corredor se encuentra en la meta de una pista de carreras. Después del disparo, el corredor da 1, 2, 3, 4 vueltas y después se detiene exactamente aquí. Lo que nos preguntan entonces es calcular la distancia final del corredor, que el corredor recorrió, y por supuesto en el inciso B calcular el desplazamiento final del corredor. Bueno, para poder hacerlo, lo que hacemos entonces es calcular la distancia, y pues si recordamos, una pista para correr tiene un perímetro de 400 metros, por supuesto tomando el carril interior, el más cercano al centro. Entonces, si el corredor recorre 400 metros al dar una vuelta, pues da 4 metros, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar 4 por 400. Y pues eso nos da una distancia de 800 metros. Con respecto a la posición, bueno, pues la posición es con respecto al desplazamiento, el desplazamiento es x final menos x inicial, pero inicia en la meta. Ahí pusimos nuestro sistema de coordenadas y regresa a la meta. Entonces, en este caso, el corredor no se desplazó. Aunque recorrió una distancia de 800 metros, en términos de desplazamiento, el corredor pues no se desplazó. Entonces, noten aquí qué tan diferentes pudieran ser cuando hablamos de distancia y cuando hablamos de desplazamiento. Tengan mucho cuidado. El desplazamiento incluso en algunas ocasiones puede ser negativo. Sin embargo, la distancia, como se podrán dar cuenta, pues siempre es positiva. 0 o siempre es positiva, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden tener mucho cuidado al respecto. Entonces, así muy bien. Entonces, recuerden esto, es muy importante diferenciar lo que es la distancia y el desplazamiento. El desplazamiento es x final menos x inicial, pudiendo dar posibilidades a desplazamientos negativos, que vamos a ver incluso más adelante en los próximos videos. Sin embargo, el desplazamiento siempre es positivo. Entonces, aunque a veces puede ser igual el desplazamiento a la distancia, no siempre es así. A partir de eso, en el próximo video vamos a diferenciar lo que es la velocidad relacionada con el desplazamiento y la rapidez relacionada con la distancia. Eso sí todo por este video, así que nos vemos en el próximo video. Espero que les vaya muy bien y nos vemos luego. Hasta luego.